Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 26 de mayo, en esta sexta semana del tiempo de Pascua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Felipe Neri, presbítero. ¿Qué podemos decir sobre este gran santo? Antes de morir, a los 80 años de edad, Felipe Neri quemó los manuscritos de sus libros que tenían el cajón del escritorio. Mucho tiempo antes, a la edad de 24 años, había reunido todos los libros que tenía, menos la Biblia y la Suma Teológica de Santo Tomás, y los había vendido para distribuir ese dinero entre los pobres. Desde ese momento solo Dios ocuparía sus pensamientos y su corazón. Repetía: si queremos dedicarnos totalmente a nuestro prójimo, no podemos reservar para nosotros ni tiempo ni espacio. Felipe Neri reunía a los muchachos traviesos de los barrios romanos y los educaba divirtiéndolos. A los que protestaban por el ruido que hacían, contestaba: con tal que no cometan el mal, me contentaría con que me rompan los palos en la cabeza. Para socorrer a los más necesitados, salía a mendigar por las calles. Una vez un tipo, sintiéndose importunado, le dio una bofetada. «Esta es para mí», le contestó el santo sonriendo. «Ahora deme algo para mis muchachos». En pleno clima de reforma y contrarreforma, el santo expresó al respecto su punto de vista con una frase muy eficaz. Es posible restaurar las instituciones humanas con la santidad, pero no restaurar la santidad con las instituciones. Felipe nació en Florencia en 1515, vivaz, alegre y optimista por temperamento, hasta merecerse el apelativo de Pipo, Felipito, el bueno. Se dedicó a varios oficios, como el de comerciante en San Germano, cerca de Casino, a los 18 años. En Roma estudió durante 3 años, pero luego abandonó los estudios y, como ya se dijo, vendió los libros y se dedicó totalmente a las actividades de beneficencia. A los 36 años fue ordenado sacerdote y poco después fundó el Oratorio, una congregación religiosa de sacerdotes dedicados especialmente a la educación de los jóvenes. A pesar de las apariencias, Felipe tenía una sólida cultura. Promovió los estudios de la historia eclesiástica, dedicando a esta disciplina a uno de sus sacerdotes, Baronio. Cuando cumplió los 75 años de edad, limitó su actividad al confesionario y a la dirección espiritual. Poseía el secreto de la simpatía y de la amistad. En el lecho de muerte se sintió en culpa al pensar que él estaba en una cama suave y limpia, mientras Cristo murió clavado en la cruz. Después de la muerte, acaecida el 26 de mayo de 1595, los médicos descubrieron en el tórax una insólita encorvadura de las costillas, como dando más espacio a los latidos del gran corazón del apóstol de Roma. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Felipe Neri, presbítero. Muy bien, y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 26 al capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos al inicio de esta semana con un gran santo, San Felipe Neri, presbítero. Ojalá que
podamos imitar la gran santidad de este hombre de Dios, que se dedicaba a los pobres, a los enfermos, sobre todo a los niños necesitados, y no le importaba pedir limosna para ellos. Así es, de tal manera que hasta hizo un coro que llegó a cantarle al Santo Padre en aquel tiempo. Así es, ganándose por supuesto la simpatía de muchos y también el odio de otros. Lamentablemente así es, cuando una persona tiene ciertos dones y carismas y que no son apreciados, sino envidiados por los demás. Pero evidentemente Dios bendice con tantos dones. Agradezcámosle al Señor los dones que tenemos. Hoy nos hemos dado cuenta en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles 16 del 11 al 15, cómo San Pablo sigue evangelizando, llega a distintos lugares. Así es, Samotracia, Neápolis y Filipos, también Macedonia. Pero llama la atención porque San Pablo sigue evangelizando, no tiene miedo. Llega a lugares recónditos, a lugares en donde hay personas que tienen incluso otras lenguas, y evangeliza, habla de Dios, de Jesús, de su proyecto, de su mensaje, de su palabra, del anuncio del reino. Llama la atención cómo en una de estas ciudades una mujer llamada Lidia se convierte, y con ella también su linaje familiar, y lo invita a quedarse en su casa si de veras San Pablo está convencido de la fe de aquella mujer. Y claro, así obliga a San Pablo a quedarse. Qué importante es seguir evangelizando y tener clara conciencia de que el Señor tocará corazones como lo hizo con esta mujer Lidia. Y el Señor sigue tocando corazones a través de nuestras palabras, a través de nuestra manera de proceder, a través de nuestro testimonio. No dudemos ni un instante de que Él tiene su proyecto y en ese proyecto cabemos todos. ¿Cuántas personas a través de mi evangelización, a través de mis pasos de ir a llevar la palabra, a través de las ganas que yo tenga de predicar el evangelio, a través de mi testimonio, pueden acercarse a Dios? También, qué importante es darnos cuenta del evangelio de este día. Hoy el Señor habla de un consolador. Les enviaré un consolador, el Espíritu de la verdad. Así habla Jesús. Aquel espíritu que alienta el alma, aquel espíritu que renueva por dentro, que quita todo tipo de ansiedad, de dolor, de maledicencia, de tristeza, de soledad, de angustia, de duda. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que llena y ayuda a dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Hoy también vale la pena saber que ese mismo Espíritu nos va a dar tal fuerza y consuelo que hoy Jesús nos dice lo que sucede en la realidad, lo que acontecerá en el futuro, en este caso en el presente nuestro. Los expulsarán. Llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Vean qué interesante, persecución profetiza Jesús para sus seguidores, para la iglesia. Y así ha pasado durante siglos. Hoy también nos dice el Señor, dice el Señor, cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Llegará ese tiempo. Y aquí puedo recordar aquellos movimientos extremistas islámicos. Sí, por ejemplo en África, ISIS, y así otros muchos. Llama la atención porque han perseguido cristianos y en el nombre, entre comillas, de Dios, de Alá para ellos, ¿verdad? Porque tienen dentro del Corán la famosa yihad o guerra santa, la guerra en contra de los infieles, de aquellos que no creen en el Señor. Y entonces aquí me pongo a pensar justamente en eso, en cómo hay personas que matan pensando que dan culto a Dios, como algunos que son extremistas en el mundo, u otros que dicen, bueno, pues yo voy a hacer esto porque lo voy a hacer en el nombre de Dios. ¿Cuántas personas roban, extorsionan, secuestran, matan, pensando que el trabajo que hacen es digno, pensando que es un trabajo y pensando que Dios lo bendecirá? Hoy le pedimos al Señor que nos ayude para no cometer ninguna falta en esa línea, ninguna injusticia, ninguna falta a la ley, a la norma, ningún tipo de acción en contra de la dignidad humana. Pidámoslo al Señor. Y claro, seremos perseguidos, dice hoy la palabra.
Si el mundo no nos conoce, nos perseguirá, porque sabe que nosotros tenemos un mensaje de salvación. Por eso le pedimos al Señor que nos dé fuerza, que nos bendiga, que nos proteja, que nos dé la gracia en esta Pascua de poderlo anunciar con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.